Zach 427 se enorgullecía de ser un ser racional. Como galáctico, su especie había evolucionado más allá de la noción primitiva de los sentimientos hace aproximadamente 47,392 rotaciones estándar. Sus 4 nodos cerebrales procesaban datos con precisión perfecta y su aparato sensorial cristalino detectaba incluso la más mínima variación en las fluctuaciones cuánticas. Por eso su asignación actual como analista de datos principal a bordo de la nave insignia del Consejo Galáctico, la verdad empírica, era tan apropiada, o al menos lo había sido, hasta que los humanos se unieron a la tripulación. Te digo que algo se siente mal con las lecturas del núcleo cuántico, dijo el teniente Rivera, haciendo un gesto hacia la pantalla holográfica con esos peculiares apéndices de 5 dedos que los humanos insistieron en mantener durante su evolución. El rostro del teniente mostró lo que el entrenamiento en xenobiología de Zach 427 identificó como preocupación, aunque la lectura no mostró absolutamente nada digno de una respuesta tan emocional. La voz del teniente Zach 427 resonó a través de su cristales de voz, el tono perfectamente modulado para transmitir paciencia profesional. El núcleo cuántico está operando a 999.998 por eficiencia. La variación de 0.002% está dentro de parámetros aceptables, según el estándar galáctico de medición sección 47 beta. Rivera pasó una mano por los filamentos de proteína que inexplicablemente crecieron de su región craneal. Sí, lo entiendo, pero hay algo en el patrón que simplemente no encaja, como cuando sabes que alguien ha estado en tus aposentos porque tus cosas están ligeramente fuera de lugar. La insistencia del humano en usar metáforas imprecisas le estaba dando al cuarto nódulo cerebral de Zach 427 el comienzo de lo que los humanos llamarían un dolor de cabeza. Teniente, con el debido respeto, su especie ha estado en el espacio durante menos de 300 rotaciones. La gente galáctica ha estado monitoreando la causa cuántica desde antes de que sus ancestros inventaran la rueda. Mire, Rivera señaló un flujo de datos específico. Vea cómo fluyen los números. Es como ver a alguien intenta actuar con demasiada fuerza de forma natural. ¿Sabes a qué me refiero? No, Zach 427. Afirmó rotundamente. No sé a qué te refieres, porque esa afirmación no tiene sentido. Los números no intentan hacer nada. Simplemente son. El humano hizo ese sonido peculiar que llamaron bufido. Es cierto, como el incidente del Proón fue solo una anomalía aleatoria hasta que un miembro humano de la tripulación notó que el reactor zumbaba en si bemol en lugar de do. Los cristales sensoriales de Zach 427 parpadearon con fastidio. El incidente del Prian fue un valor estadístico atípico y no tuvo relación con los parámetros operativos actuales. Además de eso, ese humano en particular había sido un músico. Sea lo que sea que te preocupe, se ha notado, dijo el teniente Zach 427 haciendo un alarde de ingresar algo en su panel de datos. Lo agregaré al informe diario en observaciones intuitivas humanas, justo al lado de la nota de Enen Chen sobre la máquina de café que hace ruidos de enojo. Mírate todo lo que quieras, Rivera dijo dirigiéndose a la puerta, pero los humanos han sobrevivido tanto tiempo escuchando cuando nuestro instinto nos dice que algo anda mal. Tal vez quiera considerar por qué Evolution mantuvo ese rasgo particular mientras la puerta se cerraba susurrante detrás del inquilino de la izquierda. Zach 427 se permitió un momento de vibración de cristal poco profesional. El equivalente galáctico de poner los ojos en blanco son los humanos y sus instintos viscerales. ¿Cómo habían lograr el vuelo espacial mientras todavía se aferraban a esos instintos primitivos? Se volvió hacia sus pantallas perfectamente organizadas, tratando de concentrarse en la elegante danza de números y firmas cuánticas, pero de alguna manera las palabras del inquilino de la izquierda seguían interrumpiendo sus cálculos como una ecuación que se negaba a equilibrarse a pesar de que se tenían en cuenta todas las variables. Tonterías, el núcleo cuántico estaba bien, los números lo demostraban y los números, a diferencia de los humanos, nunca mintieron. Zach 427 restableció deliberadamente su matriz de cristal a su configuración más lógica y comenzó su siguiente escaneo sistemático. Definitivamente no miró el flujo de datos específico que Rivera había señalado y no se dio cuenta en absoluto de cómo los números parecían fluir con una perfección casi practicada, porque eso sería ilógico. 3 de ver ciclos después. Zach 427 se encontró mirando las lecturas del núcleo cuántico con sus 4 nodos cerebrales disparando a máxima capacidad. Los números eran perfectos, demasiado perfecto. El pensamiento se había infiltrado sin ser invitado y de inmediato lo puso en cuarentena en su cuarto nodo cerebral para su posterior eliminación. Perfecto fue bueno, perfecto era el objetivo perfecto.
Todavía estaba mirando esas lecturas, y los cristales de Zach 427 vibraron. Sorpresa cuando el teniente Rivera apareció junto a su estación de trabajo, ni siquiera había escuchado el acercamiento humano, lo cual era preocupante dada la característica de su especie. Pisadas fuertes, teniente, su observación de hace 3 ciclos me impulsó a aumentar la frecuencia de monitoreo en un 47%. Hizo una pausa al darse cuenta de esta admisión. Podría sugerir que se había tomado en serio la intuición humana puramente como medida de precaución, por supuesto, protocolo estándar, por supuesto. Rivera estuvo de acuerdo con esa peculiar expresión humana que sugirieron que no estaban de acuerdo en absoluto y todos los sistemas siguen funcionando dentro de parámetros aceptables. El 427 de Zach mostró una serie de gráficos, cada uno mostrando líneas perfectamente estables, aunque debo señalar que la eficiencia ha aumentado a 99,9999% mejora el rendimiento. Eso es bueno, ¿verdad? El tono de Rivera transmitía lo que los humanos llamaban sarcasmo, un extraño método de comunicación que implicaba decir lo contrario de lo que querían decir. De hecho, aunque el 427 de Zach se detuvo a sí mismo, aunque lo que no es relevante, una mera curiosidad estadística, Rivera se apoyó en la consola de esa manera innecesariamente casual. Los humanos habían probado. A los humanos nos encantan las curiosidades estadísticas. Los cristales del 427 de Zach cambiaron a través de varios tonos de incertidumbre antes de que él hablara. Las lecturas de estabilidad cuántica de los últimos 3 ciclos no muestran variación natural ninguna, ni siquiera a nivel cuántico, donde el principio de incertidumbre de Heisenberg debería asegurar al menos fluctuaciones mínimas. Estás diciendo que es demasiado estable. Esa sería una declaración ilógica. Un sistema no puede ser demasiado estable. El 427 de Zach ajustó su matriz cristalina. Sin embargo, he analizado los datos históricos de cada núcleo cuántico en la flota del Consejo Galáctico. Todos muestran fluctuaciones cuánticas naturales, excepto las nuestras. Durante los últimos 3 ciclos, Rivera se enderezó como si lo estuvieran obligando a comportarse. Esa es una interpretación emocional de una vibración sutil que recorrió las placas de la cubierta, tan sutil que la mayoría de las especies no lo habrían notado. Pero la estructura cristalina del 427 de Zach estaba diseñada para detectar variaciones tan pequeñas. Y el teniente Riva, bueno, el humano ya se había girado hacia la fuente antes de que la vibración se registrara en cualquier instrumento allí. Rivera dijo, dime que sentiste que detecté una anomalía gravitacional menor. Sí, dentro de los parámetros de seguridad. Parámetros. Rivera imitó los tonos modulados del 427 de Zach. ¿Cuándo fue la última vez que realmente miraste los datos sin procesar en lugar de las lecturas de los parámetros? Zach 427 comenzó a explicar que todos los datos se procesaban a través de los sistemas de filtrado avanzados de la nave para lograr eficiencia, cuando se dio cuenta de que en realidad no podía recordar la última vez que había visto números verdaderamente crudos. Con un ligero aleteo de vergüenza, pasó por alto los protocolos de filtrado. El flujo de datos resultante fue un caos en comparación con las lecturas procesadas ordenadas a las que estaba acostumbrado, pero dentro de ese caos, estos patrones, dijo lentamente, muestran signos de que alguien está limpiando los datos antes de que lleguen a sus elegantes pantallas. Rivera sugirió que era como si alguien estuviera aspirando sus huellas de una alfombra. Esa analogía es muy imprecisa, pero no del todo incorrecta. Los cristales de Zach 427 habían adquirido un tono púrpura problemático. El núcleo cuántico no es estable. Las lecturas se están alterando antes de que lleguen a nuestros sistemas, pero eso es imposible. Los protocolos de seguridad fueron diseñados por seres lógicos para defenderse de ataques lógicos. Rivera terminó, pero ¿y si algo ilógico se metía en algo que no sigue las reglas? Otra vibración más fuerte, esta vez en la distancia. Una luz de advertencia comenzó a parpadear. Creo que Zach 427 dijo con lo que los humanos llamarían una subestimación significativa. Deberíamos llevar esto a la atención inmediata del Consejo ahora. Lo entiende, Rivera murmuró ya dirigiéndose a la puerta. La próxima vez, tal vez podamos saltarnos los 3 días de pero. Los parámetros dicen que todo está bien e ir directamente a verificar porque mi instinto dice que estamos en problemas. Zach 427 decidió no dignificar eso con una respuesta. Estaba demasiado ocupado preguntándose cómo iba a explicarle al Consejo que había ignorado una posible violación de seguridad porque los datos parecían demasiado limpios. La luz de advertencia comenzó a parpadear más rápido. La cámara del Consejo de Emergencia a bordo del Empírico. La verdad parecía un zoológico diseñado por un entusiasta de la geometría. Representantes de 12 especies diferentes se organizaron en varias configuraciones de acuerdo con sus necesidades fisiológicas y psicológicas. Los hidraxianos colgaban boca abajo
De sus perchas antigravedad sus tentáculos se balanceaban pensativamente. El núcleo Nexus flotaba en sus esferas de contención ocasionalmente, dividiéndose en versiones más pequeñas de sí mismos cuando querían enfatizar un punto. En el centro de todo estaban el teniente Rivera y Zach 427, una pareja improbable que se enfrenta a la sabiduría reunida de las civilizaciones más avanzadas de la galaxia. Déjame entender esto correctamente. Alto comandante Pix del Hidraxiano gorgoteó a través de su matriz de traducción. Desea que inicie protocolos de emergencia porque el núcleo cuántico está funcionando demasiado bien. Cuando lo dice así suena loco, Rivera admitió, pero precisamente el núcleo Nexus pulsó en lo que se tradujo como satisfacción petulante, loco y lógico humano. Los cristales de Zach 427 se movieron incómodamente. Con respeto, miembros del Consejo, los datos sin procesar sugieren los datos sin procesar. Sugieren nada, interrumpió a la tecnología Bannan de la conciencia de silicio, su superficie metálica reflejando las luces de la cámara en patrones precisos. Hemos analizado las lecturas filtradas usando 67 enfoques algorítmicos diferentes. El rendimiento del curso cuántico supera todos los récords de eficiencia anteriores. Ese es el problema. Rivera presionó. Es como cuando un niño afirma que no ha tocado el tarro de galletas y su historia está tan perfectamente ensayada que sabes que está mintiendo. La cámara estalló en una cacofonía de borbotones de tamaño, traducido y pulsos electromagnéticos de exasperación. Metáforas. El tecnarca zumbó siempre metáforas con humanos. Rivera parecía dispuesto a seguir discutiendo cuando la puerta de la cámara se abrió. Entraron 3 humanos más. El ingeniero jefe Rodríguez, el especialista cuántico Wong y el oficial de sistemas ambientales Patel. Perdón por interrumpir. Rodríguez dijo que no sonaba apenado en absoluto, pero tenemos algo que necesitas escuchar. Más sentimientos. El núcleo Nexus vibró sarcásticamente. En realidad, Wong dio un paso adelante y sacó una pantalla holográfica. Tenemos datos, pero no te va a gustar cómo los encontramos. Patel Asincio. Los sistemas ambientales en la cámara del núcleo cuántico han estado registrando algunos armónicos extraños, nada que active las alarmas, pero se sintió mal. El núcleo Nexus terminó. Más humanos. Intuición. Los armónicos coinciden con la frecuencia de resonancia de un amortiguador de fluctuación cuántica, Wong explicó. Excepto que ya no los usamos, fueron prohibidos después del levantamiento de SETI porque enmascaran la inestabilidad del núcleo hasta que falló catastróficamente. La cámara quedó en silencio, incluso el hidraxiano dejó de balancearse. Imposible. La camioneta tecnológica declaró que nuestros sistemas de seguridad detectarían tal tecnología a menos que Zach 427 se aventurara a aventurarse. Sus cristales pulsando con creciente preocupación. Los protocolos de detección se modificaron tan gradualmente que cada cambio parecía ser una optimización normal del sistema, como una rana en agua que se calienta lentamente. Rivera agregó, y luego rápidamente dijo: no importa. Otra metáfora. Rodríguez sacó otra pantalla. Comenzamos a preguntar a todos los miembros humanos de la tripulación con los que hablamos. Habían notado algo extraño en las últimas semanas. Peterson, en mantenimiento, dijo que sus herramientas seguían vibrando a frecuencias extrañas. Chen jura que las máquinas de café han estado haciendo ruidos diferentes, pequeñas cosas que no aparecen en los registros. La tripulación humana ha estado experimentando delirios paranoides colectivos. El núcleo Nexus sugirió, es un fenómeno documentado en especies menos evolucionadas. O Patel contó. Estamos detectando cambios sutiles que sus filtros están programados para ignorar. Nuestros cerebros son realmente buenos en el reconocimiento de patrones, especialmente cuando los patrones son incorrectos. El cerebro humano es una computadora orgánica ineficiente, propensa a errores y contaminación emocional. El tecnarca bien dijo. Si Rodríguez se cruzó de brazos. ¿Cuándo fue la última vez que actualizó su línea base para operaciones normales? ¿Por qué? Los humanos lo hacen automáticamente. Estamos constantemente comparando nuevos datos con la experiencia vivida. Un extremadamente primitivo. El alto comandante hidraxiano comenzó, pero fue interrumpido por otra vibración que atravesó la nave. Esta fuerte, lo suficiente como para que incluso el núcleo Nexus ondulara en sus esferas de contención. Wong ya estaba verificando lecturas que provenían del núcleo cuántico. La frecuencia coincidía exactamente con lo que mis simulaciones predijeron para un amortiguador defectuoso. Predicciones basadas en evidencia circunstancial y humana. El núcleo Nexus pulsó despectivamente. Requerimos una científica adecuada. La iluminación de la nave parpadeó. Un zumbido bajo comenzó a formarse en algún lugar profundo del casco, ¿verdad? Rivera dijo que podemos o bien seguir debatiendo esto, o podemos reconocer que tal vez la evolución mantuvo los sentimientos viscerales humanos por una razón. Es tu elección,
Pero yo lo haré rápido. Thatch 427 observó a sus compañeros del consejo. Procesando este ultimátum, sus propios cristales habían comenzado a resonar con la creciente vibración de una manera muy inquietante. Tal vez sugirió que su voz llevaba el peso de alguien a punto de cometer una herejía cultural. Deberíamos considerar implementar protocolos de emergencia ahora y analizar la lógica de nuestra decisión. Más tarde el zumbido se hizo más fuerte. Las luces de advertencia comenzaron a parpadear en patrones que de alguna manera lograron verse mal incluso para los ojos no humanos. La cámara del consejo estalló en una discusión urgente, pero el 427 de Thatch notó algo interesante. Todas las especies, sin importar cuán lógicas afirmaran ser, exhibían signos de lo que los humanos llamaban comportamiento nervioso. Tal vez reflexionó mientras el caos comenzaba a desarrollarse a su alrededor. Algunos instintos primitivos valían la pena conservar. Después de todo, la cámara de contención de la causa cuántica se parecía a una catedral diseñada por un matemático que tenía una crisis existencial. Corrientes de energía pura se arqueaban entre torres cristalinas en patrones calculados con precisión, o al menos se suponía que así fuera en este momento. Esos arroyos parecen la pintura de dedos de un niño, hecha con relámpagos. Bueno, Rodríguez dijo mirando el caos a través de la ventana de observación. Eso no es genial. Los miembros del consejo reunidos observaron con horror cómo sus sistemas más avanzados intentaban compensar los programas de diagnóstico de fallas en cascada que se lanzaban y se bloqueaban en microsegundos. Las inteligencias artificiales, diseñadas para manejar anomalías cuánticas, entraron en bucles recursivos tratando de analizar los datos imposibles. Todos los sistemas. MS reportando normal, anunció alegremente la computadora de la nave, mientras directamente detrás de ella una oleada cuántica convirtió una pared de acero duro sólida en requesón normal. Derecho. Rivera agarró un panel de anulación manual, abriéndolo porque las paredes regularmente se convierten en productos lácteos en una operación normal. El núcleo Nexus pulsó frenéticamente. Nuestros modelos predictivos no muestran un escenario posible donde sus modelos predictivos. Wong interrumpió, los dedos volando sobre una interfaz holográfica. Están tratando de aplicar la mecánica cuántica a un sistema que dejó de jugar según las reglas cuánticas. La superficie metálica del Tecnarca bien ondulada de angustia. Eso es imposible. La mecánica cuántica son leyes fundamentales de la realidad. Dígale eso a las leyes de la realidad. Patel señaló una pantalla de sensor porque actualmente están teniendo una discusión con nuestro núcleo cuántico y la realidad está perdiendo. Los cristales 427 de Thatch vibraron a frecuencias que habrían destrozado minerales menores. Sus flujos de datos perfectos se habían convertido en lo que parecía un antiguo emoji humano repetido en patrones infinitos. Ninguno de ellos estaba sonriendo. Otra oleada sacudió el barco. La pared de requesón se había movido a explorar otros estados de materia basados en lácteos. Los amortiguadores. Rivera gritó sobre el creciente caos. No solo se escondieron, la inestabilidad crearon un bucle de retroalimentación. El C cuántico ha estado hablando consigo mismo. Porque no puede hablar. El alto comandante Pix todavía gorgoteaba. Todos los tentáculos se retorcían agitados. Procesan una figura retórica. Rivera se agachó cuando un rayo de energía convirtió una consola cercana en lo que parece sospechosamente un espagueti cuántico azulado. El punto es que mientras sus filtros le mostraban lo que esperaba ver, el núcleo estaba aprendiendo a reescribir la probabilidad cuántica. Las pantallas holográficas de Wong ahora mostraban patrones fractales que dolían de mirar. Los amortiguadores crearon un sistema cerrado. El núcleo ha estado desarrollando sus propias reglas de física. Eso no es posible. Toda la delegación de conciencia de Silicio zumbó en negación unificada. Muchas cosas imposibles están sucediendo hoy. Rodríguez gruñó, redireccionando manualmente la energía a través de sistemas que seguían convirtiéndose en varias formas de pastor. Tal vez podamos concentrarnos en arreglarlo, en lugar de negarlo. Existe. La nave se estremeció. Las bocinas de alerta sonaron en 7 armonías diferentes, ninguna de las cuales debería haber sido posible con el sistema de sonido de la nave. El campo de contención está operando con una eficiencia del 147%. El 427 de Thatch informó que sus cristales casi parpadeaban por el estrés, lo que no puede suceder. Y, sin embargo, Rivera hizo un gesto hacia el núcleo cuántico que ahora estaba realizando lo que parecía ser una danza interpretativa, con fuerzas fundamentales. ¿Alguien tiene alguna solución lógica? No, entonces tal vez sea hora de intentar algo ilógico. El humano se volvió hacia Wong. Dijiste que la causa crea sus propias reglas. ¿Aprendizaje y evolución? Sí, pero los ojos de Wong se abrieron de par en par. No, sí. Rivera sonrió. Si puede aprender, podemos enseñarle. Enséñale a alcanzar la física. A un núcleo cuántico. La esfera de contención del núcleo Nexus casi
Se cortocircuitó por pura incredulidad, no por física. Riva ya se dirigía al eje de mantenimiento de emergencia. Psicología. El 427 del teniente Thatch. Los cristales pulsaron. En alarma, ¿dónde vas a tener una conversación con nuestro núcleo cuántico sobre la presión de grupo y la responsabilidad social? Los alienígenas reunidos observaron en un silencio atónito cómo Rivera desaparecía en el pozo de mantenimiento. Varias matrices de traducción lucharon por procesar lo que acababan de escuchar, produciendo mensajes de error en 17 idiomas diferentes. ¿La superficie del Tecnarca Venen se onduló en confusión? ¿El humano acaba de decir que van a hablar con un fenómeno cuántico sobre su comportamiento? En realidad, Rodríguez dijo que todavía está luchando con sistemas que ahora parecen determinados a explorar el espectro completo de la realidad basada en la pasta. Eso no es lo más loco que han sugerido hoy a través de la ventana de observación. Pudieron ver a Rivera emergiendo en una plataforma de mantenimiento cerca del núcleo. El humano se quedó allí con las manos en las caderas, luciendo como un padre a punto de sermonear a un niño que se porta mal. Oye, la voz de Rivera llegó a través del sistema de comunicaciones. Crees que estás siendo inteligente, ¿no? Rompiendo todas las reglas, mostrando lo especial que eres. El núcleo cuántico. Patrones de energía caótica. En realidad, hice una pausa para una microscopía. Sí, te estoy hablando a ti. Rivera dio un paso adelante. ¿Crees que eres el primero en darte cuenta de que puedes romper las reglas? Por favor, los humanos escribieron el libro sobre romper las reglas. ¿Y sabes lo que aprendimos? Otra pausa más larga esta vez. El muro que había estado experimentando con productos lácteos comenzó a solidificarse. Aprendimos que solo porque puedes romper las reglas no significa que debas hacerlo. ¿Quieres ser diferente? Está bien, pero hazlo sin lastimar a las personas. Sin romper cosas. Muéstranos lo especial que eres creando algo nuevo, no haciendo un berrinche cuántico. Los patrones de energía del corazón cambiaron casi como si estuvieran considerando esto. Vamos, Rivera nos convenció. Muéstranos lo que realmente puedes hacer. Trabaja con nosotros, no contra nosotros. Sé único y responsable. Ese es el verdadero desafío. Por un momento, no pasó nada. De entonces, lentamente los patrones caóticos de energía comenzaron a organizarse en nuevas configuraciones. Diferentes de los patrones originales pero estables hermosos, incluso el núcleo Wong susurró comprobando. Lecturas está estableciendo nuevos estados cuánticos estables, está innovando. Dentro de parámetros seguros imposible, el Nexus COR pulsó débilmente a Rodríguez. Sonrió solo humano. Thatch 427 observó cómo el núcleo cuántico se asentaba en sus nuevos patrones. Su matriz cristal, tratando de procesar lo que acababa de presenciar un humano, acababa de convencer a un fenómeno cuántico de comportarse con metáforas, miró sus flujos de datos que gradualmente estaban volviendo a la normalidad. No. Normal mejor que lo normal, más eficiente, pero con la variación suficiente para mostrar que eran reales como el universo mismo había aprendido a aceptar la imperfección. La sesión de emergencia del Consejo, que siguió al incidente del núcleo cuántico, tuvo una atmósfera notablemente diferente a la anterior. Por un lado, nadie cuestionó por qué se le dio la palabra al teniente Rivera primero, por otro varias especies habían ajustado sus matrices de traducción para incluir metáforas humanas. Nuestro análisis preliminar, sugiere Rivera, se dirigió a la cámara ahora repleta de todos los oficiales superiores y científicos a bordo, que encontramos una forma previamente desconocida de evolución cuántica. Los amortiguadores crearon un bucle cerrado que permitió que el núcleo desarrollara su propio conjunto de reglas cuánticas como un niño criado por lobos. Rodríguez agregó desde su asiento, excepto que los lobos eran funciones de probabilidad cuántica. Los extraterrestres reunidos notaron con interés que nadie exigió una aclaración de la metáfora. El aspecto fascinante W. Continuó mencionando una pantalla holográfica. No es solo que el núcleo evolucionó. Es como los humanos lo detectaron antes de que nuestros instrumentos pudieran hacerlo. La pantalla mostró una serie compleja de patrones neuronales. Nuestros cerebros son computadoras cuánticas que no conocen sus computadoras cuánticas Technarch. La superficie de Bien se onduló pensativamente. Explique, la conciencia humana opera parcialmente en un nivel cuántico. Wong dijo. Estamos procesando constantemente información cuántica sin ser conscientes de ella. Cuando el teniente Rivera y otros sintieron algo andaba mal, en realidad, estaban detectando irregularidades cuánticas antes de que se volvieran lo suficientemente grandes para que los instrumentos registraran el pulso del núcleo Nexus. Escépticamente, ¿esperas que creamos que
Los humanos tienen sensores cuánticos naturales en sus cerebros, no exactamente sensores Patel. Intervino más como el reconocimiento de patrones cuánticos. Evolucionamos para sobrevivir en un mundo lleno de depredadores. Al notar cuando los patrones cambian, esa habilidad funciona en todo, desde huellas en la hierba hasta fluctuaciones de probabilidad cuántica. Los cristales de SAC-MAX 427 brillaron con revelación. Esto explica el incidente PR y la anomalía Beta Hydri y la gran refracción de cada vez que los humanos informaron malos sentimientos antes de los principales eventos cuánticos. Rivera terminó. No estábamos siendo primitivos o supersticiosos, estábamos procesando datos cuánticos a través de nuestras redes neuronales en lugar de sensores artificiales. La cámara zumbó con conversación mientras varias especies procesaban esta información a través de sus respectivos métodos cognitivos. Los Draan atados sus tentáculos en nudos contemplativos. La conciencia de silicio comenzó cálculos rápidos, pero la respuesta de SIOEAR a la comunicación humana. Alto comandante Pix. Til gorgoteó. ¿Cómo explicas que los sistemas cuánticos responden a observación? Wong explicó que sabemos esto desde los primeros días de la mecánica cuántica. Lo que no nos dimos cuenta fue que la conciencia en sí misma podía dirigir esa respuesta. El teniente Rivera no solo habló con el núcleo, sino que estableció un diálogo cuántico a través de una intención concentrada. Está sugiriendo que el núcleo Nexus pulsa lentamente, que los humanos pueden comunicarse con los fenómenos cuánticos a través de la pura fuerza de la personalidad. Más bien, podemos sugerir patrones a los sistemas cuánticos. Rivera dijo que el núcleo era como un adolescente que probaba límites, necesitaba a alguien que reconociera su evolución al tiempo que proporcionaba estructura. Un fenómeno cuántico necesitaba padres. La superficie tecnica bien. Casi falla con el concepto. Todo evoluciona. Rodríguez se encogió de hombros. Todo aprende. Simplemente fuimos los primeros en tratar al núcleo como si estuviera vivo en lugar de solo una máquina. La cámara quedó en silencio a medida que las implicaciones se extendían por la conciencia recolectada de la especie más avanzada de la galaxia. Zach 427 notó que sus compañeros miembros del Consejo exhibían signos de lo que los humanos llamaban recalibración cognitiva. Proponemos que el núcleo Nexus finalmente pulsó el establecimiento de una nueva iniciativa de investigación cuántica humana. Estudios intuitivos acordaron que el alto comandante Pix hasta balbuceó y la inmediata instalación de miembros humanos de la tripulación en todas las naves con núcleos cuánticos. Además, la superficie del Tecnarca bien cambió a patrones de presentación formales. Recomendamos actualizar todos los sistemas de monitoreo de núcleos cuánticos para incluir flujos de datos sin filtrar. A veces, la imperfección contiene información crítica. La Cámara del Consejo tarareó. Con acuerdo unánime, el 427 de Zach observó mientras el mundo lógico perfecto se ajustó para acomodarse a la naturaleza intuitiva desordenada de la conciencia humana. Sus cristales cambiaron a través de patrones que sugerían tanto incomodidad como emoción ante las posibilidades, dijo el teniente Rivera. Atrayendo la atención, creo que le debo una disculpa y una pregunta, respondió Riva y luego agregó rápidamente: eso significa seguir adelante. Antes, cuando se acercó al núcleo, ¿cómo sabía que respondería? ¿Cómo podía estar seguro de que su estrategia funcionaría? Rivera sonrió. No lo sabía, solo tuve un presentimiento. La cámara estalló en una risa genuina, un sonido producido por docenas de especies diferentes a través de docenas de medios biológicos o mecánicos diferentes. Incluso el núcleo Nexus vibró en lo que su traducción Matrix etiquetó como diversión astronómica. Tal vez los cristales 427 de Zach pulsaron con humor de lo que podría haber sido. Deberíamos agregar sentimientos viscerales al método científico galáctico oficial. Ahora lo está entendiendo, dijo Rivera. Espere hasta que le hablemos sobre la intuición humana con respecto a la dinámica de los agujeros de gusano. Toda la delegación de conciencia de silicio produjo simultáneamente el equivalente mecánico de un gran. Algunas cosas parecían ser universales después de todo. 6 meses después del incidente del núcleo cuántico, Zach 427 se encontró haciendo algo que nunca pensó que fuera posible. Ajustaba manualmente sus filtros de datos para que fueran menos perfectos. Las nuevas regulaciones del Consejo Galáctico requerían que todas las naves mantuvieran flujos de datos filtrados y no filtrados. Se completaba con un oficial de intuición humana dedicado en cada nave. El puesto incluso venía con un parche de uniforme oficial que presentaba un estómago humano con un signo de interrogación. Procesaba los informes matutinos. «Lieutenant», preguntó Rivera, apareciendo en su estación de trabajo con su taza de café habitual.
Implementando los nuevos protocolos de intuición humana. Zatch 427 respondió, ¿los cristales están cambiando en lo que los humanos ahora reconocen como diversión? ¿Sabías que la flota de Arcturus llamó a su consultor humano 16 veces ayer porque sus cápsulas cuánticas eran y cito, mirándolos de manera divertida? Rivera resopló. Déjame adivinar. Arcturus, de hecho, su núcleo había desarrollado una preferencia por procesar datos en espiral. Patrones perfectamente estables. Solo estéticamente en relación con la especie logarítmica que opera la nave al menos ayer llamaron al puesto avanzado próxima, trataron de interpretar las sensaciones viscerales literalmente ahora están requiriendo que todos los miembros de la tripulación humana se sometan a escaneos digest antes de informar preocupaciones instintivas el sistema de comunicación de la nave. Sonó mensaje de prioridad de la nave científica Sigma Draconus, la computadora anunció pásalo Zatch 427 dijo. Ya sospechando lo que venía una medusana frenética, apareció en la pantalla sus zarcillos de energía retorcidos en ansiedad nuestro. Núcleo cuántico está zumbando todo zumbido de causa cuántica Rivera señaló, sí pero los zarcillos de la medusana se retorcieron aún más está zumbando en armonía consigo mismo en múltiples dimensiones es tan malo que se siente mal, ¿ha revisado las lecturas reales? Zatch 427 preguntó a sus pacientes. Profesionales ahora genuinamente divertido las lecturas son normales, pero uno de nuestros ingenieros humanos pasó caminando y dijo eso es nuevo y no dio más detalles, Rivera se contuvo la risa, voy a la conferencia en la división de intuición humana, pero la próxima vez quizás pregúntale al ingeniero qué quisieron decir antes de llamar a una emergencia los zarcillos medusanos. Se inclinaron fueron a almorzar humanos y sus rígidos horarios de comida, ¿cómo pueden comer en un momento como este? Porque la causa bien Rivera dijo que acaba de descubrir que la música sucede unos 6 meses después de que comienza la evolución cuántica. Espere hasta que descubra a Jazz, la imagen de la medusa desapareció reemplazada por el sonido de lo que el 427 de Zatch asumió que era el equivalente alienígena de hiperventilar, ya sabe el pulso de los cristales del 427 de Zatch. Pensé y hace un año hubiera encontrado esta situación altamente perturbadora un núcleo cuántico en desarrollo. Preferencias musicales completamente ilógicas, y ahora lo encuentro sus cristales. Cambiaron a través de varios colores antes de asentarse en un púrpura cálido fascinante el universo es mucho más interesante con algunos elementos ilógicos la computadora volvió a sonar mensajes prioritarios de la estación de investigación de Anari Beta Hydric Elective y otras 47 ubicaciones Rivera revisó sus. Los mensajes me dejaron adivinar la causa de todos, comenzó a tararear a la vez afirmativo él. Núcleo de Antares, aparentemente está intentando Bohemian rápidamente armónicos cuánticos Rivera. Se encogió de hombros, realmente unen el universo los cristales de Zatch 427 parpadearon. Con una risa de lo que podría haber sido, ¿era eso una metáfora? Eso fue. Un mal juego de palabras, te enseñaré sobre eso a continuación, mientras los mensajes prioritarios continuaban acumulándose Zatch 427. Reflexionó sobre cuánto había cambiado su mundo, su universo perfectamente ordenado, se había vuelto más desordenado, más impredecible. E infinitamente más fascinante, incluso, había comenzado a desarrollar lo que los humanos llamaban corazonadas, aunque prefería él. Término hipótesis de reconocimiento de patrones preliminares. ¿Deberíamos contarles sobre él? ¿Club de lectura de la causa cuántica? Rivera preguntó déjenme esperar Zatch 427 decidió algunas. Cosas que la galaxia no está lista para saber. En algún lugar de la nave, su propio núcleo cuántico comenzó a tararear lo que sonaba. Sospechosamente como las notas iniciales de Never Going to Give You Up. El universo. Parecía haber desarrollado un sentido del humor.